Y entonces, es muy importante poder saber cómo visualizar o entrenar nuestras habilidades para visualizar, porque así es como comunicaremos nuestros resultados y la manera en que comuniquemos eh, será proporcional al impacto que damos a la audiencia. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, por ejemplo, esta visualización, que se os voy a poner aquí, la estaba buscando, por eso me tardé. Esta visualización muestra el brote de ébola en gráfica occidental. La cantidad de información en esta visualización compleja es simplemente asombrosa. Esta visualización se creó utilizando Matplotlib, una biblioteca de Python que se usa ampliamente para visualizar datos. Hay muchas bibliotecas de software que visualizan datos. Una de las principales ventajas de Matplotlib es que nos brinda un control completo sobre las propiedades de nuestro gráfico. Esto les permite personalizar y controlar las propiedades precisas de nuestras visualizaciones. Al final de este módulo, no solo sabremos cómo controlar nuestras visualizaciones, sino que también podemos crear programas que crean automáticamente visualizaciones basadas en datos. Hay muchas formas diferentes de utilizar Matplotlib. En este curso usaremos la interfaz principal orientada a objetos. Esta interfaz se proporciona a través del submódulo pyplot. Aquí importamos este submódulo y lo llamamos PLT. Aunque no es necesario utilizar el nombre PLT para que el programa funcione, esta es una convención o una buena práctica, y la seguiremos aquí también. El comando plt.subplots que vemos acá cuando no se llama ninguna entrada, crea dos objetos diferentes. Uno, el objeto figure, la figura, y otro, un objeto access. El objeto figure es un contenedor que contiene todo lo que vemos en la página. Mientras tanto, access es la parte de la página que contiene los datos. Es el lienzo sobre el que dibujaremos con nuestros datos para visualizarlos. Aquí pueden ver una figura con ejes vacíos o axes vacíos, que son los datos, porque aún no se han agregado ningunos datos al gráfico. Agreguemos algunos datos a nuestra figura. Aquí hay algunos datos. Este es un data frame que contiene información sobre el clima de la ciudad de Seattle en los diferentes meses del año. La columna month contiene los nombres de las tres letras de las primeras tres letras del año, de los meses del año. La columna de temperatura o middle temperature normal, que es la temperatura normal promedio mensual, contiene las temperaturas, de estos meses en grados Fahrenheit, promediadas durante un periodo de 10 meses. Para agregar los datos a los ejes, llamamos a un comando de trazado, en este caso de plot.
Los comandos de trazado son métodos del objeto access. Por ejemplo, aquí llamamos al método llamado plot como la columna del mes como primer argumento y la columna de temperatura como segundo argumento. Finalmente, llamamos a la función plt.show para mostrar el efecto del comando de trazado. Esto agrega una línea a nuestro gráfico. La dimensión horizontal del gráfico representa los meses según su orden y la altura de la línea en cada mes representa la temperatura media. Las tendencias en los datos ahora son mucho más claras de lo que eran con solo leer las temperaturas de la tabla. Si lo deseamos, podemos agregar más datos al gráfico. Por ejemplo, también tenemos una tabla que almacena los datos sobre las temperaturas promedio en la ciudad de Austin, Texas. Agregamos estos datos a los ejes volviendo a llamar al método plot. Así es como se vería todo el código para crear esta figura. Primero, creamos los objetos figure y axis. Llamamos al gráfico del método access para generar primero las temperaturas de Seattle y luego las temperaturas de Austin a los ejes. Finalmente, le pedimos a Matplotlib que se muestre la figura. Y listo. Probablemente digan, eso ya lo he hecho antes, ¿no? En este curso. Entonces, pero vale la pena practicar y practicar. Déjenme compartirles el script que vamos a ocupar para hacer los ejercicios. Bueno, vamos a ir a los ejercicios, por favor. Les voy a compartir el primer script de 2 que vamos a estar usando, así como los datos que vamos a usar. Entonces, primero les voy a compartir el script y los datos y también la presentación para que se puedan guiar. Ya tienen el script y los primeros datos que vamos a ocupar y esperen a la presentación porque tarda bastante en cargarse, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer el primer ejercicio de introducción a Matplotlib. Vamos a agregar los datos a los ejes, ¿ok? Y nos quedamos hasta ahí, hasta agregar los datos a los ejes, o sea, hasta crear esta gráfica, por favor. Y después vamos a ver cómo personalizamos la apariencia de nuestros datos, ¿ok? Ay, se cargó rápido, muy bien. Entonces, adelante por favor con los ejercicios. Recuerden, solamente introducción a Matplotlib y agregar datos a un objeto de access. ¿Ok? Adelante, perdón, adelante por favor y avísenme cuando termine con levantando su mano. Es muy sencillo, así que creo que vamos a terminar rápido. ¿Va?
Oigan, perdón. ¿Mañana tienen clases? No. No, profe. No, Ay, perdón, José, es que no tenía el sonido, perdón. Otra vez. No escuché. No ¿Mañana tienen tenemos. clases? no hay. No escuché, perdón, es que tenía abajo mi sonido. No, profe, no hay. No, No, pues sigo sin escuchar. A ver, no sé qué pasó. No hay. Ah, ok. Gracias. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Pues sí, yo, pues, si no me habían contestado. A ver, pero es que yo no los escucho. Espera. Gracias. Entonces mañana no hay clases. Ni el... Bueno, a ustedes no les afecta mañana mi clase, pero hasta la siguiente semana también, el lunes 21. Pues mañana no tengo clases con nosotros. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, Andy, dime. En la parte, o sea, bueno, justo en la de Access, Ok. dice que usemos lo de month, pero creo que tenemos que usar date porque pues lo declaramos como date primero, pero no sé si está bien. Ah, pues sí, sí, yo creo que sí. Sí, mira, aquí está Date.
Ah, ok, perfecto. Sí, o sea, porque como en las indicaciones viene Mont, dije, Gracias, gracias, gracias. Sí, gracias, Sí, gracias. porfa.
Gracias, Andrea y José, por avisar que ya acabaron. Un minuto más y comenzamos, ¿va? Con lo siguiente. Nada más denme 2 minutos para regresar. ¿Seguimos? Bueno, pues no es mucho, no es mucho rollo, ¿no? O sea, lo que hicimos aquí es agrupar para tener los datos que necesitamos, estas dos variables, que justamente es lo que vamos a graficar en cada una, ¿no? Las respectivas columnas. Lo interesante aquí es que por cada línea, pues por cada línea del gráfico pusimos una línea de código, ¿no? Le decimos que graficar a nuestro, a nuestro, pues a nuestro objeto, en este caso, en nuestra figura, ¿va? Bueno, vamos a adentrarnos a cómo personalizamos nuestros datos, ¿sale? Bueno, ahora que saben cómo agregar datos a un gráfico, comencemos a personalizarlos. Primero, personalizaremos la apariencia de los datos en el gráfico. Aquí está el código que usamos anteriormente para trazar los datos sobre el clima de Seattle.
Una de las cosas que quizás deseemos mejorar sobre este gráfico es que los datos parecen ser continuos, pero en realidad solo se midieron en intervalos mensuales. Una forma de indicar esto sería agregar marcadores al gráfico que nos muestren dónde existen los datos y qué parte son solo líneas que se conectan entre los puntos de datos. El método del gráfico, el método del gráfico toma un argumento de palabra clave opcional, se llama marcador o marker, que nos permite indicar que estamos interesados en agregar marcadores a nuestro gráfico y también qué tipo de marcadores nos gustaría. Por ejemplo, pasar la letra minúscula O indica que nos gustaría usar círculos como marcadores. Si en su lugar pasáramos una letra minúscula V, obtendríamos marcadores con forma de triángulo apuntando hacia abajo. Para ver todos los posibles estilos de marcadores, podemos visitar la página que tienen ahí abajo de la documentación de Matplotlib. En estas versiones del gráfico, los datos medidos aparecen como marcadores de alguna forma y se hacen más evidentes que las líneas son solo conectores entre ellos. Pero aquí, pero podemos ir aún más lejos para enfatizar esto cambiando la apariencia de las líneas de conexión. Esto se hace agregando el argumento de palabra clave line style. Aquí se utiliza dos guiones para indicar que la línea debe estar discontinua o punteada. Al igual que las formas del marcador, hay algunos estilos de líneas entre los que podemos elegir, que se enumeran en la página de la documentación. Incluso podemos ir tan lejos como para eliminar las líneas por completo, pasando la cadena de texto none en line style como entrada de este argumento de la palabra clave. Finalmente podemos elegir el color que nos gustaría usar en los datos. Por ejemplo, aquí optamos por mostrar estos datos en rojo, indicando la letra R a color. Otra cosa importante para personalizar son las etiquetas de los ejes. Si deseamos que nuestras visualizaciones se comuniquen correctamente, siempre debemos etiquetar los ejes. Esto es realmente importante, pero es algo que a menudo se descuida. Además, el método de trazado, en el método de trazado, el objeto Access tiene varios métodos que comienzan con el conjunto de las palabras. Estos son métodos que podemos usar para cambiar ciertas propiedades del objeto. Antes de llamar a show para mostrarlo, es importante tener todos estos métodos que llamamos para que se visualicen en el gráfico. Por ejemplo, existe un método que se llama set_xLabel que nos permite utilizar o que se puede utilizar para establecer el valor de la etiqueta de eje X. Tengan en cuenta que las etiquetas del eje se escriben con mayúscula como si se escribiera una oración, la primera letra en mayúscula, donde solo la primera palabra siempre se escribe con mayúscula y las palabras subsiguientes se escriben con minúscula, solo si son nombres propios. Si luego llamamos a plt.show, veremos que el eje ahora muestra la etiqueta que indica los valores del eje X denotados por el tiempo en meses. De manera similar, el método de set_whilelabel personaliza la etiqueta que está asociada con el eje Y. Aquí configuramos la etiqueta para indicar que la altura de la línea en cada mes indica la temperatura promedio en ese mes. Por último, podemos también agregar el título a nuestros ejes usando el método set_while
o set-title, y esto agrega otra fuente de información sobre los datos para proporcionar contexto para nuestra visualización. Ahora que hemos visto algunos ejemplos de cómo personalizar la apariencia de nuestros datos y nuestros gráficos y las etiquetas de los ejes, es hora de ponernos en práctica toda la conceptualización. Por favor, para terminar, vamos a realizar los segundos dos ejercicios, los siguientes dos ejercicios, por favor. Personalizar la apariencia de los datos y personalizar las etiquetas y ejes y agregar títulos. ¿Ok? Y hasta aquí nos quedamos, ¿sale? Pues háganos en esos 10 minutos o de tarea y seguiremos la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Bueno, si quieren, hasta aquí la dejamos y nos vemos el lunes. ¿El lunes sí tenemos clase? Sí, el lunes sí, el siguiente lunes no. De este lunes al otro, ese sí, ya no hay clases con ustedes. Pero pues bueno, nos vemos el lunes para seguir con este tema. ¿Vale? Que tengan un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, profesor.